Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sport Lab Talks. En el episodio de hoy tenemos de nuevo una invitada muy especial. Una invitada que además de ser psicóloga es jugadora profesional de vóley e internacional con la selección española. En el podcast de hoy vamos a traer a Paola Martínez, una invitada que nos hace especial ilusión, que tiene mucha experiencia tanto en el ámbito aplicado como profesional y que creo que os va a aportar muchísimo. Así que no os perdáis esta charla. Comenzamos. Bueno, bienvenida al podcast, Paola. Un placer tenerte por aquí. Y lo primero que quisiera preguntarte es que te presentases. ¿Quién es Paola Martínez? ¿A qué se dedica? Un poco de dónde vienes, de dónde empieza tu trayectoria como jugadora de vóley. Buenas tardes ya y gracias, Javi, por tenerme aquí en el podcast. Un placer. Pues yo soy Paola Martínez, soy jugadora profesional de voleibol. Actualmente esta temporada he estado jugando en Polonia. Soy también integrante de la selección española. Soy psicóloga deportiva y mamá de gato. Aparición estelar. Este es mi bebé. Sí, que además lo tengo en todos los sitios. Mamá de Ron. Y cuando la gente me pregunta, ¿eres madre? Digo, sí, soy madre gatuna. No, madre de bebé humano a día de hoy no. Todavía no. No. Y también soy, que ya lo he dicho, creo, psicóloga. Soy psicóloga deportiva y acabando mi máster de psicología clínica. Así que en breves también podré decir que psicóloga clínica. Muy bien. Lo primero que me gustaría que hablases es de tu deporte. Un deporte en España no tan visibilizado, o conocido sí, pero no tan visibilizado, y que te ha llevado a jugar, sin embargo, en otros sitios de Europa. Cuéntame un poco me gustaría, no sé, que uses este espacio para dar a conocer el vóley, hablar del vóley, de cómo es tu trayectoria para llegar a equipos como el que estás ahora en Polonia, para llegar a la selección española, que nos comentes un poquito sobre tu trayectoria. Vale, pues yo soy hermana pequeña, que no lo habéis dicho, soy hermana pequeña, tengo una hermana mayor y como cualquier hermana pequeña, cuando era más pequeña tenía cero personalidad en cuanto a la elección de deporte y de actividad. Entonces, si mi hermana mayor hacía ballet, pues yo hacía ballet. Si ella hacía gimnasia artística, pues yo hacía gimnasia artística. Y como puedes deducir, ella se dedicó a jugar a voleibol en el cole, pues yo detrás. Y nada, yo mi primer año fue jugar en el cole a vóley, pero nada, que entrenaríamos 1 hora a la semana y jugábamos. Claro, eso no era jugar. Y iba a ver a mi hermana a su club, que ya jugaba en Oliva, ya un poco más con la gente de su edad, creo que era cadete. Y me dijeron, oye, ¿por qué no haces las pruebas de la Federación Valenciana de Vóley para que te cojan la selección? Y yo dije, bueno, soy Benjamín, pero vamos a probar. Y allí ya me vieron la gente que me tenía que ver y me dijeron que hiciera las pruebas de acceso a Cheste y que que si las pasaba estaría viviendo de lunes a viernes en un internado de deportistas donde convivíamos todo el día con deportistas, íbamos a clases solo deportistas, los horarios estaban de clases y de entrenamientos estaban todo facilitado para nosotros. Y pues allá que fui, hice las pruebas con la tan buena suerte de que entré y me pasé mis 3 primeros años de voleibol, digámoslo, pues en Cheste, de primero a tercero de la ESO. Y como muchas veces cuando voy a hablar con gente y con charlas y me dicen, ¿tú siempre sabías que querías dedicarte a esto? No, yo no lo sabía. Yo empecé los 3 primeros meses en Cheste con una pared que era mi mejor amiga y toda la gente estaba entrenando porque sabían jugar a vóley y yo como no sabía jugar a voleibol, era día tras día el entrenador me daba mi pelotita y me decía, ale guapa, ya sabes lo que te toca hoy. Pues una dosis de pared. Y aún así, haciendo eso, yo me lo pasaba bien. No sé cómo, a día de hoy si me pasase, creo que no lo soportaría, pero no sé cómo conseguía pasármelo bien y aguanté ahí los 3 años y no es que aguanté, es que los disfruté. O sea,
los gocé un montón. Yo es una experiencia que de verdad siempre recomiendo a la gente porque si tienes posibilidad, si no, en todas las comunidades autónomas no existe la posibilidad de ir a un centro especializado como el de Cheste, aquí en Valencia. Pero es una experiencia tan enriquecedora, tan divertida, que te hace de crecimiento personal y deportivo tan grande. O sea, aprendes a estructurar tu tiempo de estudio, tu tiempo de deporte, tu tiempo de estar con tus compañeros. Que tus compañeros también sean deportistas y hagan lo mismo que tú, te ayuda un montón a aprender a estructurarte un poco en los estudios y no sé, yo fue increíble esa experiencia. Y después de ahí tuve la gran suerte que pues destacaba un poco en mi categoría y me llamaron de la selección nacional de menores, que tiene la sede de la concentración permanente en Soria. Y estuve viviendo 3 años en Soria, entrenando y jugando en Superligados, que es la segunda categoría del vóley nacional. Y luego ya cuando acabé en segundo de bachiller, pues el paso lógico y que daban todas mis compañeras por delante mío era ir a un equipo de primera de la Liga Iberdrola. Entonces fue algo muy orgánico. Yo no forcé ni quemé muchas etapas, realmente fui pasito a pasito y llegué a la Liga Iberdrola no como algo que yo siempre había deseado, porque te mentiría si dijera que es así, no fue así. Fue todo pues porque era la época que tocaba. Y luego ya cuando llegué a la Liga Iberdrola y fui consciente de las compañeras que tenía, yo ese año tenía 3 o 4 compañeras que estaban en la selección española absoluta. Entonces me empecé a empapar un poco más del ambiente del vóley, de la profesionalidad que tiene el vóley y de las salidas que puede tener. Y ahí ya sí empecé a creerme que, ostras, es que quizá lo que he hecho antes me sirve para vivir de esto y quizás sí se pueda labrar un futuro una persona que juega a voleibol profesionalmente. Entonces, Y, así fue y viniendo. en esas primeras etapas como jugadora, con la experiencia que has tenido en un centro de alto rendimiento, la experiencia de irte luego a vivir fuera, ¿cuáles son los consejos que les darías a esas jugadoras que ahora mismo están en esas etapas, sea del vóley o de cualquier otro deporte? ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué te hubiese gustado conocer desde tu perspectiva de ahora, de ya la Paola adulta que consolidada en el vóley? ¿Qué te hubiese gustado conocer en esas primeras etapas? Me hubiese gustado que alguien me hubiera dicho, lógicamente, seguramente me lo hayan dicho, pero no haya escuchado. Me hubiera encantado que me hubieran dicho que disfrute de las etapas, que no intente quemar ninguna etapa en el deporte, que jugar con gente de mi edad está bien, que es divertido, que no tengo necesidad de estar siempre queriendo jugar con los mayores, que la presión la tiene la gente que vive de esto, la tiene la gente que cobra, que mantiene una familia, que si no hace bien la temporada, luego no tiene dinero para comer. Esa gente tiene presión realmente, que por desgracia existe, pero un niño no tiene presión de nada. Un niño no tiene presión de nada. Ay, es que este partido tenemos que ganarlo, ¿qué presión? Presión no. Tú cuando acabe tu partido te vas a ir a tu casa y te van a estar esperando tus padres o quien te esté esperando y vas a dormir igual esta noche. O sea, tú no tienes presión ninguna. Tú solo disfruta del juego. Y si sale bien, bien. Y si sale mal, pues aprenderás para el siguiente campeonato, para el siguiente entrenamiento, para el siguiente lo que venga. Que me parece que ahora la gente joven, ya en cualquier deporte, es como que, ay, si destacas, qué bien te va a ir en la vida, vas a ser el próximo en voleibol, la próxima Paola Egonu, o el próximo Mbappé, o Rafa Nadal. No, tú disfruta de tus etapas, disfruta del deporte y si tú poco a poco vas disfrutando, puedes ir llegando a hacer cosas a partir de eso. Pero si ya desde pequeño estás que si hago este resultado, que si hago tantos puntos, que es no sé qué, el síndrome de burnout, o sea, te quema, es que te quemas completamente. Y el deporte no va de esto. Que nuestras carreras deportivas son muy cortas en comparación con la carrera laboral de cualquier persona con cualquier trabajo promedio. Entonces, disfruta, que puede durar 20 años.
pero aún te queda otros 20 y 30 de trabajar. Disfruta del deporte. Y tras ese salto a nivel formativo, al nivel profesional, ¿cómo es luego el salto y la experiencia dentro de una selección española y en el contexto de selección española, en el que ahora mismo además vas a poder disputar un mundial, algo que has inédito desde hace muchos años en la selección española de vóley? ¿Cómo es, cómo se vive el ambiente dentro de una selección? ¿Es diferente al de un club? ¿Se siente con más presión, con menos presión? ¿Cómo es? Creo que en los últimos años, sobre todo, hemos consolidado un grupo de gente mucho más joven que en los años anteriores, pero que hemos aprendido a encajar las piezas. Y realmente creo que hablo por mí, pero creo que puedo hablar por muchas de las jugadoras de la selección. Por mucho que el club lo sentimos como club, como propio, sobre todo la gente que lleva muchos años en su club, que es como mío, mi casa, donde quiero volver siempre, creo que hemos conseguido consolidar un grupo de selección en el que la selección es casa, en el que el verano es donde estamos en casa. O sea, durante todo el año estamos en los clubes fuera porque es lo que toca y cada año, cada una, pues a lo mejor se nos va muy bien, sentimos este club un poco más cercano y al final te quedas, no te quedas, renuevas y luego es gente que siempre vas a tener en tu corazón. Pero creo que la selección es el sitio donde volvemos todas y decimos, guau, aquí es donde tenemos que estar, aquí es donde es casa. Vamos a entrenar para el club todo el año para estar bien, para llegar a selección. O sea, creo que hemos conseguido crear ese sentimiento de grupo, de unanimidad, de cariño, de trabajo. De hecho, al final, por mucho que todo el mundo haya estado en sus clubes este año y haya estado queriendo ganar su Copa de la Reina, la Copa de su país, la Supercopa, la Liga, creo que si a todas preguntas, a todas las jugadoras de la selección, en su cabeza está que tenemos un mundial en agosto. Creo que nadie quiere perderse nada de tu club, pero nadie quiere perderse el mundial en agosto, por supuestísimo que no. Entonces, creo que trabajamos todas durante la temporada con un fin común también. Y eso es muy bonito. Y cuando llegamos y volvemos y nos vemos y decimos, venga, tías, que ya estamos, que vamos, tiramos todas del carro. Y a pesar de que hay días en los que estamos muy cansadas o días que estás baja o lo que sea, hemos aprendido a tirar de nosotras bastante bien. Algunas más mayores con roles de más poder, digamos, o más poder, no, responsabilidad. Tiran constantemente del equipo porque es su rol en dentro, pero creo que el resto también ha aprendido a que cuando esas personas no tienen el día también cómo hacerla volver para que el grupo brille siempre, porque al final selección, por mucho que nosotros seamos individuos, lo más importante es que brille el grupo, porque no es Paola, no es María, Patri o Raquel, no, es la selección española de voleibol, lo que estamos representando es España. Entonces creo que es un sentimiento mucho más grande que el propio y es algo muy bonito. ¿Y cómo puedes tú a nivel individual hacer que se cultive ese sentimiento grupal, hacer que aparezca, hacer resaltar las habilidades de otras jugadoras y también convivir con el rol que tengas dentro del equipo, a veces más protagonista, a veces menos protagonista? ¿Qué poder tienes tú para ayudar en eso? Como Pues jugadora, claro. como jugadora, a ver, voy a hablar primero como jugadoras en general en el mundo del deporte. Yo creo que hay jugadoras, o sea, hay muchos roles dentro del equipo y está el rol directivo, o sea, táctico, que en el voleibol en este caso recae, creo que en muchos deportes, no soy una entendida del deporte, la verdad, soy una entendida del vóley y entiendo un poco de unos cuantos deportes, entonces, pero creo que en todos los deportes hay una persona o dos personas en las que recae la estrategia, la táctica del equipo, fuera del staff, me refiero. Y en el vóley en este caso es una colocadora. Entonces, por ejemplo, una colocadora tiene que saber cuando una jugadora la tiene enchufada para darle bolas. Tiene que saber cuando una jugadora no está enchufada y tiene que volverla. O sea, ella es
ella es una de las responsables de traerla de vuelta al equipo. Entonces creo que es un rol muy intuitivo y es un rol muy amable con respecto al resto de roles, porque siempre tienes que aprender a leer el lenguaje no verbal de cada jugadora y a leer tanto de tu equipo como del rival y a leer el juego. Entonces, en cuanto al liderazgo estratégico, podríamos decir que la colocadora tiene mucha parte de importancia en el equipo. Luego creo que también hay un rol deportivo, digamos, que muchas veces, generalmente, suele coincidir con el liderazgo emocional del equipo. Pero no tiene por qué especialmente coincidir con ese liderazgo. Y para mí el liderazgo deportivo, o sea, yo te hablo de mi experiencia, lo que yo considero. Sí. Yo considero que el liderazgo Y deportivo cómo, implica... Dime. sí, cómo es el liderazgo deportivo, tú como jugadora lo transmites, lo trabajas o crees que es también algo innato. O sea, has dicho cómo puedes ayudar a otras jugadoras desde esa perspectiva de conocerlas y el simple hecho de conocerlas te va a beneficiar también a ti en tus propias decisiones. Pero ¿tú crees que ese liderazgo es trabajable o crees que es algo que las jugadoras llevan dentro y que no es tan trabajable? Pues yo entiendo, o sea, ahora te hago la diferencia entre el liderazgo deportivo y el emocional o el anímico. Y para mí el liderazgo deportivo son en cuanto a cualidades deportivas, simple y llanamente. Entonces creo que eso se trabaja porque al final es tu calidad como jugadora en el voleibol y tú puedes hacer muchos puntos y aún así necesitar que otra compañera tire del carro del equipo en cuanto a cuando alguien está baja, en cuanto a pegar un grito más fuerte para animar al resto. Generalmente no suele pasar. Suele pasar que la persona que lleva el rol de liderar deportivamente en cuanto a puntuaje o algo del equipo, suele animar al resto también, o sea, suele también liderar anímicamente porque está on fire ese día o en general es muy buena y venga, vamos, y al final todo el mundo se viene arriba porque es imposible ver como una compañera tuya está tirando del carro y tú estás con la mirada baja y triste. Es prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Pero es prácticamente imposible. Es que al final somos energía y la energía tira y tira. Y la energía positiva en el estado de adrenalina en el que estamos tira mucho más que la negativa. Aunque a veces pues chocan. A ver, no digo yo que no hayan discusiones dentro del campo nunca. A ver, las haylas. Pero hasta en las mejores familias hay Y bueno, discusiones. son completamente necesarias también. Son Que de hecho viscerales, esto son es bastante totalmente interesante. viscerales. Claro, esto es muy interesante cómo tú como jugadora vives este tipo de situaciones. El deporte colectivo tiene esta parte completamente diferente al deporte individual de convivencia, de trato con otras personas, por supuesto, de hablar, de convivir, de tragar también los problemas de otras personas. ¿Cómo tú como jugadora lidias con estas cosas? Y no que te prepares, porque bueno, nadie creo que realice un trabajo como tal para preparar este tipo de cosas, pero cómo la experiencia te ha ido preparando para este tipo de cosas, para gestionarlas de la mejor manera posible. Pues, mira, yo, te voy a ser sincera, siempre he tenido y a día de hoy sigo teniendo un problema con el conflicto. A mí no me gusta el conflicto. Nada, nada, nada. Yo evito siempre el conflicto. ¿Qué pasa? Que como yo evito mucho el conflicto no me evita a mí. El Eh, conflicto siempre está. el conflicto siempre está, tienes que aprender a convivir con él y cuanto menos te enfrentes al conflicto, más conflicto vas a tener. Porque si tú no pones resistencia a ciertos comportamientos que no te gustan y no los paras de principio, esos comportamientos se van a seguir repitiendo y esa gente te va a seguir tratando de aquella manera porque inconscientemente o conscientemente, a ver, no voy a poner que aquí todo el mundo somos buenos. Yo parto de la base de que todo el mundo es buena gente, pero es verdad que hay veces que por rivalidad o por lo que sea, alguien va a pincharte y eso es así. Entonces,
Si tú evitas ese conflicto y no dices para, a lo mejor, aunque una persona vaya de buena fe, te va a seguir pinchando y a ti te está haciendo daño eso. Entonces te pincha pensando que no te molesta en exceso y llegará un día que vuestra relación se rompa o haya un conflicto mayor porque tú principalmente, o sea, en mi caso yo, no has dicho basta, ya, o sea, por ahí no, conmigo por ahí no. O sea, yo puedo actuar contigo, puedo, de cierta manera, puedo gestionar estas cosas, pero a mí esto no me lo hagas más, ¿por qué no? Claro, si tú no lo dices, pues ese saco se rompe. Y al final eso es muy complicado de gestionar. Entonces, yo creo que una, una puesta en valor de ti misma como persona por ti en ciertos momentos es muy importante. Y creo que eso en el tema del deporte es muy importante para evitar conflictos mayores. Sobre todo, pues si te pasa como a mí, que evitas mucho el conflicto y al final el conflicto cuando convives con 14 mujeres y yo qué sé, cuerpo deportivo, 6 hombres o 6 personas del cuerpo deportivo, que generalmente suelen ser más hombres que mujeres, pues es muy complicado de gestionar. Tú tienes que ir con tus valores, con tus valores y tu valor propio por delante. Creo que es muy importante como jugador saber por qué estoy aquí, saber cuál es mi rol y saber qué cosas sí y qué cosas no. Sobre todo las que no, porque a veces las que sí se descubren solas, pero las que no hay que tenerlas muy claras y hay que delimitar una línea muy firme porque una vez se pasa esa frontera, aunque alguien ponga un dedito, luego al día siguiente es otro dedito y al final no te das cuenta y te han metido un pie entero en tu línea. Y ahora, de hecho, estás hablando de ellas, de las dificultades, de los obstáculos que te has ido encontrando. Evidentemente, de Paola conocemos esa parte de jugadora profesional que se dedica al vóley, que, como hablábamos, que va a disputar un mundial con la selección española. Pero ¿cuáles han sido esa parte que no se ve tanto, esa cara B del deporte de alto rendimiento que tú has conocido, bien sea a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel de lesiones, que, que puedas dar a conocer y que puedas visibilizar para entender que el deporte de alto rendimiento no es simplemente el éxito, poder dedicarte a ello y la felicidad que eso conlleva, sino también la otra cara que tiene. ¿Cuáles han sido esas dificultades? Pues, a ver, primero sí te digo las dificultades deportivas, que han sido generalmente físicas en cuanto al tema de lesiones. Yo me he lesionado más de lo que me gustaría. Muscularmente hay muchas lesiones que son de sobrecarga, no se pueden, sí se pueden evitar, pero una vez ya está la lesión hay que aprender a convivir con ella y hay que aprender a convivir con el me voy a perder esto, me voy a perder esto otro, quizá no llegue bien a esto, no voy a jugar. O sea, hay que aprender a convivir con este tipo de situaciones porque al final el mundo del deporte es muy complicado que no pasen, sobre todo el mundo del deporte colectivo, porque el mundo del deporte individual tú te pierdes un torneo y te lo pierdes tú, pero juegan otros. El mundo, o sea, a ver, que no Sí, suene yo aquí sí, un poco en el tonta mundo diciendo esto. colectivo, Y el mundo colectivo me parece que es muy complicado de gestionar el papel en el que tus compañeras sigan compitiendo en algo donde tú querrías estar compitiendo con sí, ellas y se consigan objetivos sin tú estar presente. Porque al final cualquier sí. deportista tiene un ego. Si no, es que el mundo de cualquier, todo el mundo tenemos un ego, mayor o menor, pero tenemos un ego. Y el deportista tiene un ego quizá un poco más grande que el otro porque al final nos dedicamos a esto porque destacamos y porque nos gusta. Entonces, Sí, gestiona... has dicho que podía parecer una tontería, pero para nada. No, no, Porque es lo que has dicho, es una pérdida como de identidad. Lo hablábamos en el último capítulo con María Pina, de que cuando te lesionas, el sentirte apartada del grupo, primero sentir que te sustituyen en tu posición si eres habitual jugando, y segundo, ver que el equipo continúa sin tu presencia. Si tú te lesionas a nivel individual, es lo que has comentado. Te fastidia, pero la competición tuya no continúa. Quienes ganan o quienes continúan son tus rivales. Aquí quienes continúan es el equipo al que tú perteneces y tú puedes sentir incluso que dejas de pertenecer a ese equipo o a esa dinámica
Y eso creo que es de las cosas más complicadas de lidiar en el deporte colectivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, yo la lesión que así, en este sentido, la única que me ha pillado durante la temporada, porque yo he tenido lesiones, tengo lesiones tendinosas del hombro, pues de atacar y todo eso, que al final no me ha retirado nunca del grupo. En cuanto me ha retirado de la selección, eso sí, porque hay veranos que no he podido estar porque necesitaba cuidados extra. Pero del grupo, durante la temporada, nunca. Solo he tenido una lesión que me haya retirado de la temporada, que fue una rotura de la fascia, que fue mi año de Tenerife, que ese año yo estaba que si jugaba, no jugaba, de repente ya por fin me gané un puesto en el equipo de que hubo un partido que yo no estaba jugando, entré, gracias a entrar ganamos, jugué muy bien y ya entramos en dinámica positiva y que decir, venga, ya sigo jugando. ¿Qué pasa? Que justo después de ese partido fue el parón de diciembre. Pero bueno, yo ya estaba un poco más consolidada en cuanto a que iba a jugar de titular lo que quedaba. Y voy un día entrenando, me rompo la fascia. Yo no sabía que me había roto, yo sabía que me había roto algo porque yo al saltar roté crack. Y mi mayor miedo era pues, un Aquiles o algo así, pero no, todo quedó en lo mínimo que podía haber quedado. Jugaba mi primer año de competición internacional con el club. O sea, jugábamos la Challenge Cup, que es como en Champions, UEFA Europa League o Champions Europa League y UEFA. ¿Cómo es en fútbol? Champions Europa League, básicamente. Champions Ah, es Europa verdad, League es lo Conference League mismo, ¿no? sería Vale, pues, la triada, porque cambiaron de nombre, pero sí, la Champions sería el top. vale, pues la última, la tercera. Ok, Nosotros jugamos, aquí en perfecto. el vóley Sí, está la la Champions, Conference. sí, está la Champions, la CEF y la Challenge. Entonces nosotras, como en España hasta entonces ningún equipo había conseguido hacer un buen papel en Europa en los últimos años, hacía 20 años que el Marichal había ganado una Champions, pues no había equipos que jugaran en Champions, entonces nosotros jugábamos la Challenge. Y pasábamos rondas, increíblemente nadie confiaba en nosotras y empezamos a pasar rondas y pasar rondas. Y aquí jugábamos los cuartos contra Panathinaikos en Grecia. Y yo, claro, se jugaba en febrero y yo me lesioné en enero. Y yo en el partido de antes, en el octavos, nos jugamos con un equipo turco y yo esos dos partidos ya jugué y jugué bien y dije, guau, qué guay, por fin me estoy estableciendo en el equipo como puesta, qué bien, qué genial, pum, te rompes. Te dicen que tienes un mes para volver a jugar. Pero es que en un mes está el partido este tan importante, que vas a Grecia a jugar contra Panathinaikos y que cuanto más partidos ganes mejor, porque allí si pierdes la ida, luego la vuelta tienes que ganar y si no el Golden Set y no es tan fácil jugar con una eliminatoria, con un partido en contra ya. Y nada, ese periodo de tiempo fue muy complicado de gestionar. Yo al principio no lo gestioné nada bien. La primera semana lloré mucho y me dio mucha rabia porque con todo lo que me estaba costando ya establecerme como jugadora titular, ahora que parecía que había dado un paso hacia adelante, daba dos para atrás. Entonces, por mucho que yo quisiera, ahí yo tenía que alegrarme por mi equipo, por mi compañera, que lo estaba haciendo bien en ese momento, pero por otra parte yo tenía envidia, a ver, sí, claro, cualquier jugador tiene envidia de decir, jope, quiero estar jugando yo, ¿por qué no estoy jugando? ¿Por qué me pasa esto a mí ahora? Para una vez que juego un equipo y nos metemos en una ronda importante de la Copa de Europa y, qué rabia. Me duró una semana, también te lo digo. Después de eso me dijeron, Paola, yo, gracias a Dios, tengo unos padres que el cielo bendito me los ha dado, que son muy sabios y deportistas y en este tema siempre me han ayudado muchísimo a gestionar todas las cosas. Y mi padre siempre dice, si no puedes hacer nada con ello, pues ya está, disfruta. Tienes que disfrutar de todo lo que hagas en la vida, o sea, da igual lo que sea. Si es estudiar matemáticas, eso me lo decía siempre, estudiar matemáticas, disfruta de estudiar matemáticas. Si te toca salir, disfruta de salir. Si te toca estar viendo la televisión, disfruta de ver la televisión. Entonces, cuando después de que tuve esa semana de hoy, catástrofe, drama, dijo, Paola, disfruta, recupérate bien, vuelve a tope y Disfrutar disfruta. del proceso, ¿no? Sí, incluso del proceso de La una, clave.
de una lesión. Al final, lo que te va a venir después, lo vas a coger con más ganas y te va a venir, pero disfrútalo porque ya que lo estás haciendo, hazlo con la mejor de las caras, con la mejor de las formas, porque es que todo eso, aunque sea un 5%, te puede ayudar a ti a estar mejor en tu vida. Y nada, pues tuve un fisio increíble, un cuerpo técnico increíble que me ayudó un montón y cuando llegó el partido de Panathinaikos, yo llegué, pero no jugué de titular. Había entrenado un día en un mes. Entonces, claro, eh, no, no empecé jugando, Era lógicamente. imposible por completo. Sí, pero resultó que nos fue mal el partido, 2-0 abajo. Mi entrenador se giró y me dijo, ¿tú puedes entrar? Y yo le dije, ¿yo? Claro, méteme. Me metió. La colocadora me dio no muchas bolas, lógico y normal, porque claro, yo tampoco estaba para que me dieras 25 bolas seguidas. Pero oye, entré, el equipo cambió, ayudé, supongo que anímicamente, que digamos que eso es muy importante también. No sé cómo fue, pero entré y ganamos 3-2. Ganamos 3-2 y yo salí del partido. Tengo fotos además en Instagram, cuando las veo yo lloro de la emoción y tengo fotos con el fisio abrazada, llorando, todo el equipo fue corriendo a celebrar lo que habíamos pasado. Yo pasaba olímpicamente del equipo, o sea, os quiero mucho, pero fui corriendo solo a abrazar al fisio, a decirle, Sergio, lo hemos hecho, gracias, lo hemos hecho, he llegado y encima he podido jugar y ayudar, gracias. Y tengo eso, ese momento fue increíble. Y fíjate tú que estuve un mes parada. Tampoco, que no es que digas que me había pasado una lesión de 1 año y medio, de una operación, ni Sí. nada. Fue solo un mes, pero a mí me sentó como una victoria. ¡Buah! Increíble. También te digo que la vuelta de Y ese partido no la pude jugar porque cogí el COVID en Grecia. mira, lo peor. Lo más simple que todo el mundo nos pasó fue lo que te retiró Fue una de de la cal y competición. una de arena, la vuelta no la jugué y ahí ya sí que se me acabó de reventar la cabeza por completo. Esa temporada al final fue dura Y por eso. una de cal y una de arena, todo estamos hablando de emociones, estamos hablando de muchas cosas. Yo creo que esto nos invita a hablar de tu relación con la psicología. Lo has nombrado al principio, que también eres psicóloga deportiva, psicóloga prácticamente general sanitaria. ¿De dónde viene esa relación tuya con la psicología? ¿Cómo te decides dedicarte también a la psicología? ¿Cómo decides que además a la psicología deportiva? ¿Es por gusto? ¿Es por una necesidad tuya que te despierta ese gusto? ¿Cómo fue? Pues mi amor por la psicología nunca ha sido psicología, siempre ha sido psicología deportiva. Entonces creo que ha sido algo que he tenido bastante claro desde el principio. Creo que mi madre también ha aportado su granito de arena bastante grande en esto que he crecido yo. Eh, yo cuando estuve mis 3 años en Soria no fueron los mejores 3 años de mi vida. De hecho, el último, si me pagaran 1 millón de euros por repetirlo, probablemente no los cogería. Yo ya ese año no quise volver y me autoconvencí de que era la mejor opción para poder seguir jugando a voleibol de alto nivel. Me convencieron también. Y fue un año malo, yo lo pasé muy mal. Yo ya venía de estar allí pasándolo mal. Mi relación con el entrenador no era buena. Eh, ya no solo por fuera del deporte, sino también dentro. Había un rol un tanto a lo mejor más abusivo de poder, porque al final nosotras éramos niñas, ellos eran adultos, muy adultos además. Eh, entonces yo me creó una necesidad, el estar allí esos años me creó una necesidad psicológica muy grande, que era la de buscar ayuda. Mi madre me intentó ofrecer ayuda por todos los medios. Ella siempre me enviaba libros, frases, me hacía mural, en plan, me imprimía páginas con frases de motivación, frases deportivas. Me decía, Paola, venga, esto lo puedes tú.
no sé, como que siempre me ha enviado mensajes de apoyo y mensajes de que trabajar está bien, de que está bien. Lo de it's okay not to be okay, está bien no estar bien. Eh, eh, lo que pasa es que, bueno, pues hasta que realmente creo que a un padre, a un adulto, es muy complicado de hacerle ver que otro adulto no se comporta como debería comportarse un adulto. Creo que es algo también Hmm. muy complicado de gestionar cuando eres pequeño y de explicar, porque tampoco sabes cómo explicarte bien. Eh, no sabes cómo gestionar las emociones y dices, ¡guau! Pues es que no sé qué. A ver, tienes que aprender a comunicar lo que ha pasado siendo lo más realista posible. Y creo que cuando eres pequeño, pues es muy complicado, la verdad. Creo que todos tenemos unas formas de comunicarnos que van mejorando con la edad. Entonces, a mí todo eso me creó una necesidad de buscar ayuda. Yo necesitaba ayuda y no estaba preparada quizá para recibir esa ayuda porque no sentía tampoco que alguien supiera bien bien lo que estaba pasando, porque yo tampoco sabía lo que estaba pasando bien bien. Entonces, ahora que he ido creciendo, me he dado cuenta que en ese tipo de ambientes donde no vas a tu casa durante 3 meses, yo qué sé, pues nosotras entrábamos en septiembre y nos íbamos en diciembre, entrábamos en enero y nos íbamos en Pascua y volvíamos, que muchas veces en Pascua jugábamos torneos, entonces ni íbamos a casa y luego volvíamos hasta junio que acabar el curso. Pero en junio te venías a tu casa una semana o dos y en julio ya estabas ahí para jugar y entrenar todos los torneos de la selección española de menores. Entonces, creo que en toda esta vorágine de viajes, de crezco, pero no tengo unos padres realmente que me manden, tengo figuras de poder, pero no son mis padres, em, creo que es muy importante siempre que haya una figura de un psicólogo deportivo. No hace falta, sí, yo creo que psicólogo es la mejor opción. En nuestro caso no había psicólogo, ni se contemplaba, ni creo que se contemple aún en este tipo de experiencias incorporar psicólogo porque creo que sería muy caro tenerlo y que hay muchos deportes que no tienen los medios, pero aunque sea contactar con un psicólogo de la zona y que una vez al mes cada jugador individualmente pasase o que se acercara y diera alguna dinámica, hicieran dinámicas, creo que es muy importante porque la gente joven tiene que aprender a convivir con ellas. O sea, a mí me nacieron 14 hermanas del día de la mañana. 14 hermanas que yo no he elegido, bueno, como mi hermana que tampoco la he elegido, me ha tocado. Pero a ella la quiero porque ya no puedo Sí. deshacerla. Entonces, gente que te han incorporado 14 hermanas, 14 personas con las que tú tienes que estar todos los días, pero no te dan herramientas para convivir con ellas. Pasas a estar viviendo sola en tu casa. Yo en mi caso tuve suerte de que ya hice un paso previo de lunes a viernes en Cheste con otra compañera, pero eso no mucha gente lo tenía. Y pasas a estar en tu casa sola a estar viviendo 24 horas del día con una chica que tiene sus manías, sus costumbres, su forma de hacer las cosas, su forma de limpiar, o sea, creo que es muy complicado y que encima la persona que ves todos los días, tu entrenador, que con el que te puedes enfadar un día o no, eh, ¿qué haces en tu casa? O sea, tú vas a tu casa y lloras a tus padres. Aquí, ¿a quién le lloras? Hmm. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te desahogas? Sí, por teléfono. Está genial. No es lo mismo. Un abrazo no se puede dar por teléfono. Entonces creo que la figura Claro, de... sin duda. O sea, esas exigencias en las residencias es algo muy poco visibilizado y que las personas que, como yo en mi caso, que hemos trabajado dentro, o las personas que habéis vivido la experiencia de pasar por una residencia como deportistas, es un... Ni es ni bueno ni malo, es simplemente un clima muy especial, que nadie te prepara para ello, que no tienes que desarrollarte muy rápido para entender las necesidades que hay ahí y para ir al ritmo que el deporte te pide, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, es ahí entiendo donde te familiarizas más con la psicología y cómo es luego ese paso a decidir de yo me quiero dedicar a la psicología. Quiero estudiar psicología y quiero dedicarme a la psicología del deporte. Pues una vez ya
así, tengo asentada esa base de que se necesita alguien. Bueno, realmente eso es mentira. Esto me he dado cuenta de los años más tarde. En ese momento yo no tenía ni idea. Lo que pasa es que nosotros teníamos la figura de la fisio, nuestra fisio, que actuaba de psicóloga, como cualquier fisio del mundo, de cualquier deporte, que tienen que tener también un máster en psicología para aguantarnos a todos. Eso es verdad. Y eso lo sabe hasta el Sí, último deportista totalmente. del planeta. Entonces, no, sinceramente tampoco es algo que yo haya sido tan vocacional, ha sido algo pues por necesidad y que luego conforme me he ido enterando más de ciertas cosas, sobre todo mi madre siempre ha sido muy, muy constante en el tema de la psicología, de trabaja esto, de mira, Paola, esta persona no puede cambiar, la situación no puede cambiar, tienes que cambiar tú. O sea, tienes que cambiar la forma en la que te afectan las cosas, tienes que cambiar tu foco, tienes que cambiar, o sea, no le des el poder a esta persona, que esta frase cualquiera de mis amigas la tienen tatuada aquí en la frente y cada vez que la escuchan se acuerdan de mí porque soy muy pesada, gracias a mi madre, mamá te quiero, que es quien te enfada te domina, quien te enfada te domina y una vez eres realmente consciente de esta frase, te tomas las cosas mucho más diferentes. Al final, si encima Sin, me caes mal, si encima me sin cabreas duda es, y te doy el poder yo de que encima es que me siente mal, es que te estoy dando un poder tan grande sobre mí, estás ejerciendo una influencia tan grande que tengo que aprender a que me importes poco y cuanto peor me caigas, menos me tienes que importar. Y yo necesito, tú dices una tontería, genial, dila, yo no tengo que saltar, yo no tengo que, porque es que al final tú sabes que vas a controlar mi estado de ánimo cada vez que tú quieras. Y eso, mis amigas se ríen porque muchas veces, pues las típicas vídeos de motivación o de psicología, cuando escuchan estas cosas, se ríen porque dicen, ostras, Paola, mira lo que acaban de decir, tu frase, y yo, ya lo sé, qué pesada soy, pero es que es verdad. Y de ahí, ¿hacia dónde quieres encaminar esa carrera profesional, tanto en el vóley como psicóloga? ¿Cuáles son tus planes hacia futuro? ¿Hacia dónde te gustaría dejar tu huella, tanto como jugadora como psicóloga? Has dicho que crees que hay una necesidad de trabajo también en muchos lugares a nivel psicológico. ¿Hacia dónde quieres abrir tus puertas? pues yo como jugadora ahora mismo quiero seguir rascando experiencias en ligas potentes, como este año está en la Liga Polaca. Quiero tocar ligas donde se juegue a voleibol del que gusta, del que la gente sigue en la tele, del que cuando dices, ¡buah, es que estoy aquí! De que cuando miras atrás y digas, ¡buah, mira lo que has hecho, qué guay! Que también si esas experiencias no llegan al nivel que yo quiero, pues está bien, o sea, será lo que llegue. Eh, tampoco voy a desprestigiar mi carrera deportiva y todos los años que yo llevo echados en la espalda porque no haya llegado ahí. Al final, quizá las preferencias en ese momento, cuando tenga que hacer la decisión, puede ser que cambien. Yo conforme han ido pasando los años, mis preferencias han cambiado. Y es verdad que soy muy competitiva y es verdad que soy muy exigente, pero cada vez primo más estar bien donde estoy, estar a gusto, que a lo mejor estar que si todo el día con las garras por la competitividad, que si estar en un sitio donde sé que no voy a ser feliz, pero voy a jugar a muy buen nivel. Entonces creo que deportivamente eso me ha ido cambiando y quiero conseguir ser capaz de ser feliz jugando a voleibol al nivel más alto que pueda. Luego, también me gustaría este verano, ya creo que ya hemos hecho historia a la selección el verano pasado, clasificándonos al Mundial, pero también estar dentro del día en el que se haga la historia viva, que sea aquel partido inaugural del Mundial contra la selección de Turquía, actual campeona de Europa. Va a ser un partido un poco desnivelado quizá en principios, pero bueno, hay que jugarse, hay que jugar y luego nunca sabe una. Y en cuanto a lo profesional, me gustaría ayudar pues, a todo aquel deportista que tiene pensamientos intrusivos de no puedo, de qué malo soy. Al final, lo típico que se dice y que se ve también en redes de escríbete todo lo que tú te dices a ti mismo y luego
mira, a veces lo dirías a otra persona, te daría vergüenza hablarle tan mal a otra persona, ¿no? Pues aprender a gestionar este diálogo interno, aprender a, sobre todo cuando eres más joven, a detectar los pensamientos intrusivos y a ponerles una señal de stop, porque no puedes evitar tener los pensamientos algo automático, pero cómo convivir con ellos, cómo gestionarlos, cómo para cada pensamiento negativo poner un positivo, cómo saber que en ese momento es tú mismo haciéndote daño a ti mismo, que no tienes que escucharle ni darle más importancia. Entonces yo creo que si desde pequeños ayudamos a la gente joven a procesar eso, creo que es mucho más fácil llevar una muy buena carrera deportiva y una carrera deportiva muy saludable. A mí me ha hecho falta también gestionar esas cosas porque yo de pequeña no he sabido gestionar mis pensamientos intrusivos ni mis momentos y he tenido años de no saber gestionar esto y nunca diría años perdidos, son años de aprendizaje, pero que creo que si hubiera tenido a alguien a mi lado que no sea de mi familia, porque al final en casa no escuchamos y eso lo sabemos todos. Cuanto más te dicen algo en casa, menos Sí. escuchas. Una figura externa creo que hubiera ayudado a que en vez de ser 1 o 2 años hubieran sido meses quizá. Entonces a ese ámbito me interesa mucho. Y en cuanto a deportistas, lógicamente a mí me encantaría dedicarme al alto rendimiento y a deportistas, más deportes individuales, porque realmente en deporte de equipo también es complicado el tema del psicólogo deportivo como para vivir solo de ello, a no ser que sea un deporte como el fútbol o el básquet. Creo que es más sencillo con deportistas individuales que tienen su propio dinero, que pueden gestionarlo ellos mismos. Pero bueno, yo soy de deporte de equipo y a mí me flipa el voleibol y me encantaría que dentro de unos años, cuando yo ya me retire, esperemos muchos años, esté implementada la figura del psicólogo en el voleibol y se pueda vivir de ello y dedicarme en cuerpo y alma a ello, la verdad. Y para terminar la última sección te voy a hacer un par de preguntas que nos han dejado que me parecen ambas interesantes. La primera nos la pregunta Irene, que dice, ¿qué crees que has hecho que ha marcado la diferencia para que trabajes del deporte? A nivel profesional entiendo que se refiere. ¿Qué ha sido lo que ha marcado para ti la diferencia? Pues es que, ya te digo, ha sido todo muy orgánico en mi vida con respecto al mundo del deporte. No ha habido ningún momento en el que yo haya dicho, ¡hala! Pues también porque en el vóley antes no había tanto referente, porque no había tanto red social, tanta facilidad de ver partidos como la hay ahora. Entonces, yo no he crecido con un referente. Rafa Pascual a mí me pilla muy pequeña, entonces yo ese tipo de referentes nunca los he tenido. Y por eso creo que ha sido todo muy orgánico y que no ha habido un momento en el que yo diga, Dios, solo quiero ser jugadora de voleibol, sino yo me he divertido mucho, mucho, mucho en toda mi vida entrenando a voleibol. Los hechos se han ido dando de aquella forma y he acabado siendo jugadora profesional. Y claro, una vez llevo ya, cuando me empecé a dedicar profesionalmente al voleibol, llevaba ya 6 años solo de voleibol, pues claro, ya vas para adelante. Dices, vamos a ver qué nos depara y si se puede vivir. Y efectivamente se puede y creo que ahora la gente joven tiene mucho más claro que se quiere dedicar al deporte desde pequeña, porque lo ve en redes sociales, ve cómo nosotros vivimos, ve que jugamos, que entramos, que salimos, viajamos. Entonces, creo que la gran diferencia es ver el deporte, la cara amable del deporte, ¿no? Y ver que no hay sacrificios aquí, hay decisiones, pero sacrificios no. A mí nunca me ha importado no poder irme por la tarde a jugar con mis amigas, porque he hecho otras amigas que hacían lo mismo que yo. Entonces, pues eso, no ha sido tampoco una decisión de decir, ahora sí, voy a dedicar al voleibol. Muy bien. Y la última de alguien que creo que conoces, Raquel Lázaro, que te pregunta, ¿qué ha sido lo más bonito de tu carrera deportiva? Lo más bonito de mi carrera. Pues mira,
Eh, el año pasado ella estaba conmigo en Gijón cuando jugamos los partidos con la selección y prácticamente nos clasificamos al Mundial gracias a esas dos victorias. Y esos dos partidos fueron algo muy especial para mí porque era la primera vez que venía toda mi familia y la familia de mi pareja, que justo él es de Gijón, eh, a verme jugar con la selección y que jugué todos los partidos completos. Entonces, encima ganamos los dos y esas dos victorias ya eran los últimos partidos de la Liga Europea que nos posicionaban por encima de esos rivales para poder acceder al Mundial. Entonces, fue algo como muy especial, sobre todo ganar el último partido fue como decir, ostras, que lo hemos conseguido, que nos quedan 2 partidos más, pero mucho tenemos que liarla para no estar en el Mundial. O sea, lo acabamos de conseguir, qué especial y qué importante. Y luego otro partido quizá fue ese mismo año, el año pasado también, fue un gran año, el 2024, la final de la Copa en Bélgica. Yo venía de no estar jugando prácticamente casi nada en la temporada. Tuve la gran suerte y mala suerte también de que mi compañera se tuvo que operar de la rodilla porque se rompió y me tocó a mí jugar la final de la Copa y desde ahí yo me propulsé en cuanto a confianza, en cuanto a juego y fue un partido increíble que perdimos, pero fue un 3-2 de escándalo. Eh, Habían 12.000 personas en la grada, un pabellón lleno hasta arriba, lleno de gente animando. Iba gente de rojo, todo el mundo vestido de rojo para animar al otro equipo y la otra mitad del pabellón vestida de blanca para animarnos a nosotras. Eh, Cuando en la liga, como mucho, se metían 200 personas en un pabellón, 300, y eso era ya muchísimo. O sea, imagínate después de eso meterte en un pedazo de arena, que es lo que era eso, y mirar y decir, a ver, esto es imposible, esto no se va a llenar, esto jugamos en este pabellón tan grande, pero no se llena. Y ver que con los chicos que juegan antes que nosotras se llena. Y dices, va, se irá la gente, no pasa nada. No se fue, llegó más gente. Pabellón lleno, 12.000 personas. Remontamos, nos ponemos iguales, acabamos perdiendo el tie-break, pero íbamos 14-10 abajo y remontamos 14-14. Fue un partido, creo que el partido que más he disfrutado en toda mi vida de jugar, con diferencia. Lo que pasa es que lo de la selección, pues a ver, tengo a gente que son de mis mejores amigas en la selección, entonces como Raquel, entonces compartir esas experiencias con ellas pues también lo hace muy especial y cada vez que estoy en la selección es muy especial para mí también. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, pues ha sido un placer, Paola, ha sido un placer tenerte. Además, también nos hace especial ilusión que sea alguien que ha pasado por nuestro máster y que también se ha formado ahí. Gracias por estar aquí. La mayor de las suertes en lo que ahora viene, en el Mundial. Y nos vemos en el próximo episodio. Recordad que podéis seguir a Paola en sus redes sociales, que dejaremos abajo, en nuestras redes sociales, que también estarán por abajo. Os podéis suscribir en este canal para más entrevistas como la de Paola y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a vosotros y se me ha olvidado deciros que ahora la primera semana de junio jugamos con la selección en Alicante, por si alguien se quiere pasar, pues que estamos encantadas, estaremos allí. Muchas Están gracias. invitados. Gracias, Paola. Un saludo. Chao.